¿Sabe cuál es la ciudad más peligrosa del mundo? No, Caracas. hoy vamos a hablar con Está Noel Alejandro Noel. Leal en la Sí. línea y desde Venezuela, acompañándonos como cada domingo que estamos en el aire. Noel, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, profesor Jenny. Gracias de nuevo por esta oportunidad. Es que realmente hablar contigo es saber qué pasa en el día a día, las tribulaciones del ciudadano de a pie, cosa que de otra forma no nos enteramos. Por eso rescatamos tanto tu valor para desde Venezuela hablar como hablas. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Hoy hiciste mención de este nuevo vergonzoso récord. Pero no es que seamos la principal ciudad, la número uno en ciudad de peligro en el planeta. En las primeras 10, las otras dos ciudades también están en Venezuela, la ciudad de Valencia y la ciudad de Maturín. Eso es parte Sí. de lo que ha logrado esta estructura chavista en el país. Aquí se ha utilizado la violencia, la delincuencia, la inseguridad como política de Estado. Una política de Estado que vino buscando dos puntos fundamentales. El primero es sembrar el miedo en la sociedad. Un miedo en una sociedad que ha generado esta diáspora y esta cantidad de venezolanos en el exterior que salieron adicionalmente por ese miedo salvaje a simplemente no voy a poder sobrevivir en mi país. No tiene que ver con la persecución política, la cual es propia del gobierno. No tiene que ver con la persecución selectiva, organizada. No tiene que ver con el apartheid político criminal que estableció este régimen a través de la estructura del Maíz Santa. No, tiene que ver de una manera más abierta con un proceso de hacer que la gente por su propio pie huya de su tierra, huya motivada a esa salvaje violencia generada y estimulada por el mismo gobierno. Estimulada primero desde una estructura con un discurso político que te decía, bueno, si él tiene que robar, que robe, palabras de Hugo Chávez ya desde 1999, del año 2000, estimulando el delito. Y la otra fue generando leyes cada vez más laxas, tribunales cada vez más incompetentes, y la otra desde las cárceles, generando una política de reforzar la estructura criminal en las mismas cárceles y en las calles, entregando armas, estimulando la generación de estos colectivos armados, de estos grupúsculos de izquierda radical que toman las armas y las usan tanto para la defensa de la revolución como para cometer sus fechorías y crímenes, y logran una gran independencia del mismo gobierno, estimulando el miedo en la sociedad. Tú sabes que, Noel, muy buenas noches. Es un placer, pero comunicarme contigo, pero no por escuchar todo esto, tragedia que está viviendo Venezuela. Tú sabes que en las cárceles, estos delincuentes, como hemos visto acá en los videos, en que tienen pileta de natación, tienen ametralladoras y tienen toda una organización montada. ¿Y sabes lo que hacen los chavistas? Los chavistas y los que están en las cárceles, lo que cuando tú ves que esta gente está en la cárcel teniendo esas comodidades, es porque los dejan de noche salir para robar y cobrarle 1% de los robos que hacen. Sí, es parte de esa estructura de las cárceles se vive, hay estructuras aún más criminales, que es el control criminal, el control total, los secuestros, las extorsiones, persecuciones, chantajes, se dirigen desde las mismas cárceles. Ni siquiera esta estructura que ustedes deben estar aprendiendo, escuchando, una palabra que en realidad el significado como tal no lo tenemos muy claro en el país, que es la palabra PRAN. El PRAN es el rey de la cárcel, es el dueño de la cárcel, es el dueño de las vidas que están dentro de la cárcel y también es dueño de las negociaciones que se hacen fuera de la cárcel
con el control político dentro de las cárceles. Mucha gente aquí vive un estrago extraordinario. En la cárcel de Tocorón es en donde se paga el rescate por los vehículos robados, por los secuestros. Cualquier persona que está involucrada, que siendo víctima hasta del robo de un vehículo, van a ofrecerle que pague un rescate por la recuperación de ese vehículo. Y esa persona lo que va a tener que hacer es conseguir no solo una cantidad salvaje de efectivo, va a tener que llevarla, entrar a esa cárcel, presentarle a una de las figuras cercanas a este personaje que existe en cada una de las cárceles, este PRAN, llevarle el dinero para que pueda recibir de nuevo su vehículo. Esa es la estructura y se vive dentro de las cárceles, algo que simplemente se pudiese parar al colocar perturbadores de señal para que no pudiese haber transmisión celular hacia las cárceles, y ya ahí tuviésemos una disminución extraordinaria del crimen. Y por supuesto, intervenir las cárceles de manera radical para retomar ese armamento, pero cuando ustedes mismos vieron esos videos se dieron cuenta que es armamento de estructura militar, no nada que ver con armas de manufactura artesanal. No, son fusiles AR-15, son fusiles Kalashnikov 103, 104 importados recientemente para la Fuerza Armada. No son los viejos AK-47, ¿no? Son fusiles de última tecnología, son fusiles con modificaciones, son pistolas de alto calibre con caserinas de múltiples disparos. Es decir, y por supuesto hay granadas, y hemos visto en otras... Y las balas, porque según eso... No, la cantidad de municiones no tiene nombre. De eso el abastecimiento sí ha estado seguro. Nosotros estamos a punto de morir de hambre y de lenguas por medicina, pero municiones hay para tirar para el techo. Ahora, fíjate qué interesante. Yo creo que la corrupción en los campos estos de delincuentes y se extiende no solo a las cárceles. Yo supongo que todos los inspectores que van a controlar grandes compañías, seguro que algunas las dejarán pasar si le dan mucho dinero. Y lo mismo pasa con Maduro. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que los dólares son dirigidos a ciertas personas. No son dirigidos a la totalidad de los empresarios, sino a aquellos, no solo que políticamente lo apoye, sino que les den dinero o hagan un convenio, como pasa con el que tenemos preso en los Estados Unidos, no los sobrinos, porque eso va directamente a Maduro, ¿no? Que está metido en el narcotráfico. Sino es que muchos de los grandes empresarios, si siguen trabajando es porque tienen que darle plata a alguien. No pueden trabajar si no le dan plata a alguien. O sea que la corrupción está hasta el tuétano en Venezuela. No porque uno vaya a averiguarlo, sino porque cae de la mata, ¿no? Si vemos que hay un ruido arriba del techo y tiene dos orejas, tiene una cola, es negro y hace miau, no puede ser una lagartija. Cae de Maduro, que son esta gente que es, entre comillas, que es un gato. Por consiguiente, esto es una corrupción a tal magnitud, mi querido Noel Alejandro Leal, que yo diría, ¿qué le puede pasar a Venezuela? O sea, ¿qué le está pasando? ¿Y qué le va a poder? ¿Cómo la valentía que tienen que tener los que en la oposición en este momento para combatir a los delincuentes? Porque tú lo dijiste varias veces. ¿Aló? Sí, sí. Yo no puedo decirle a un delincuente con mente de delincuente, pórtate bien, no me robes más. No existe. Entonces, ¿cómo le van a decir a Maduro que no sea mentiroso, ladrón, y que no sea, de alguna manera, le importe un pepino el ciudadano de Venezuela? Pasa lo mismo con Fidel. Uh-huh. O sea, ellos son tan hipócritas, tan mentirosos, que usan la política de estos delincuentes para llenarse los bolsillos, igual que pasó con la presidenta en Argentina. Miles de millones en su propia casa y en los baños para que el marido cobrara el dinero le ponían una caja fuerte. Entonces yo hago esta pregunta. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos, mi querido Joel Alejandro Leal?
lo que vamos a vivir ya se está haciendo técnicamente inevitable, ¿no? Lo que vamos a vivir como impacto directo pronto es una situación que por gotas y por sectores está viviendo gran parte de la población venezolana en distintos sectores del interior del país. Eh, la primera etapa es hambre, pues. Ya el venezolano se le ha ido acostumbrando a hacer humillantes colas, esperas largas de horas para poder comprar algún tipo de alimento. El venezolano ya no tiene ningún tipo de valor en su moneda. Eh, Profesor, para que tenga noción, el salario mínimo, o lo mismo que cobra un diputado, un jubilado, eso es menor a 10.000 bolívares actuales. Y teniendo en cuenta que el cambio paralelo es casi 1.000 bolívares por dólar, ahí ya usted tiene lo que está ganando mensualmente un venezolano promedio. ¿Cuánto vale un Un pollo en jubilado. el mercado negro? O mejor dicho, comprarlo fuera del circuito de que el gobierno deja más barato los precios. Un promedio de unos 1.200, 1.000 y pico de bolívares, casi el 10% del salario mínimo mensual. Un pollo sale el 10%. Sí, Ujú. ese es más o menos el cálculo. Sí, lo mismo que en Cuba. En Cuba sale 50, así que serían la misma. Están viviendo ustedes la misma etapa de Cuba. Ojo. Bueno, fíjense, lo que nosotros denominamos un cartón de huevos, que son 31 unidades de huevos de gallina. Eso aquí se vende de manera ilegal, por supuesto, en un mercado negro, porque el precio que estipula el gobierno es ridículo frente a la realidad de los ingredientes, de las cosas necesarias para alimentar a las gallinas, para que pueda existir una producción razonable de huevos. Aquí hay que venderlo de manera clandestina. Entonces, ese cartón de huevos, esas 31 unidades de huevos de gallina, cuesta 1.400 bolívares en el mercado negro. Y usted tiene que comprarla con miedo, porque técnicamente se la está vendiendo usted a un traficante que está vendiéndolo con mucho miedo de no perder su negocio, de no perder la inversión que hizo para que usted pueda comer. Ahora yo te hago Eso otra cuesta el preguntita. 10% de ¿Cuántas su veces salario. por día, disculpa, pero vamos a hablar claro, ¿cuántas veces por día comen? No, es que eso es lo más absurdo de toda esta situación. Hay que ver lo que está sucediendo en el país por sectores. En Caracas todavía estamos viviendo muchas tranquilidades en ciertas partes de Caracas y hay posibilidades, porque tampoco es que la comida haya dejado de producirse de manera total. Hay algo de comida y hay grupos, sectores de la sociedad, la cual tienen acceso, pero en el interior del país quien no logra producirla por sí mismo, quien no logra hacerlo a través de estas estructuras mm, prehistóricas, volver al trueque, volver a esto que estimuló Chávez y Maduro consolida, que es el conuco, esta manera de tener la gente su propio jardincito para tener un huerto e intentar producir algo de sus alimentos. Entonces se come, pero ya no se come completo, pues ya no es lo mismo y cada vez se va hacia peor. Eso sin contar con lo que está sucediendo con las medicinas. Medicinas simplemente no hay, las enfermedades crónicas no son atendidas con regularidad. Aquí quien tenga problemas de cáncer está destinado a morir, simplemente destinado a Era, morir y a morir de una manera cruel, porque no existe ningún tipo de paliativos. ahora yo hago esta pregunta, ¿qué cantidad de muertos por la culpa de Maduro y en el futuro se le va a de alguna mente a juzgar a todos los que estén alrededor de él y a los ministros por matar gente, porque el dinero es de todos los venezolanos, no es de Maduro ni de todos los camarillas ladrones que tiene alrededor? Ahora se les va a juzgar por la muerte de toda esta gente y el sufrimiento de esta gente. Bueno, ya Chávez se fue para donde Dios lo haya puesto, dejando un saldo realmente salvaje en el país, estrictamente por el área de lo que tiene que ver la violencia en las calles. Nosotros estamos hablando que durante los primeros 16 años de destrucción revolucionaria, los muertos por violencia alcanzaron más de los 250.000 muertes. Eso fue lo que se contabilizó en las morgues por violencia, por disparos, por secuestro, por homicidios de manera directa. Eso te sume lo que tiene que ver hoy
con esta situación de epidemia masiva que tenemos por la ausencia de medicinas. No es nuevo, no es nuevo. Lo que pasa es que el gobierno fue secando primero la posibilidad de que la industria privada pudiese producir medicamentos. Te estoy cortando las alas, no produces, pero te dejo importar nada más lo que yo quiera que importes, te doy dólares para que importes determinadas cosas, y ahora simplemente te quito cualquier facultad de importar, ya no tengo dólares con que financiar la gracia, con que financiar dólares a un precio ridículo cuando la realidad del dólar es otra, y entonces simplemente no hay con qué atender las necesidades mínimas del venezolano, y eso va generando ya, desde hace tiempo, una nueva estela de muerte, una nueva cantidad de víctimas de la revolución. Quiero decirles, señores, aquellos que están escuchando, que entran recién, estamos hablando con Joel Alejandro Leal directamente desde Venezuela, y con mucho gusto pueden a través de todas las redes sociales comunicarse con nosotros, hacer preguntas si es necesario, y realmente poder ver con crudeza lo que acontece en vivo aquí a través de esta emisora Actualidad Radio 1020, 1040 hacia el mundo. Nos están diciendo ese dolor que están teniendo, y yo me hago una pregunta. Yo no sé cómo decirlo porque no quiero quedar mal educado, pero yo me hago esta pregunta. ¿No tendrán madre, no tendrán tía, no tendrán abuela, Maduro y todos sus secuajes? Cuando esta gente, ¿cómo vive? ¿Cómo va a hacer cola esta gente para comer si no tiene alguna persona cerca? Mi mamá siempre ha dicho que este tipo de personajes los parió la mula del nacimiento, ¿no? Para poder identificar de que el problema no es de su madre. Pero no, ellos disfrutan y no es nuevo, ¿no? La estructura política que nosotros estamos viviendo es algo que lleva un siglo recorriendo ese fantasma del comunismo que recorre el mundo, lleva ya más de un siglo ejerciendo con su guadaña lo que la hoz significa en su simbología. Va cortando cabezas, va matando gente, va disminuyendo la población. Los 100 millones de muertos que nos habla el libro negro del comunismo nos deja muchas de las explicaciones de lo que vivimos hoy. No es solo la matanza directa que acostumbraba Fidel con el Che de agarrar y fusilar de manera directa. No, aquí el gobierno está utilizando armas de destrucción masiva, que es la delincuencia salvaje estimulada, esta inseguridad como política de Estado, y el desaparecer las medicinas, y ahora directamente el hambre, pues el hambre real. En el 2008 yo escribí un artículo donde preguntaba, ¿es posible una hambruna en Venezuela? ¿Es posible la hambruna en un país que tiene el doble del territorio de España, la mitad de su población, que tiene de costa que tiene Venezuela, ¿cómo se llama? En la cantidad de territorio cultivable que tiene Venezuela, en la primera reserva mundial de petróleo del planeta? Es posible una hambruna, y ahí yo explicaba por qué las estructuras y las leyes socialistas van generando procesos de hambruna aún más crueles que los que son generados por desastres naturales. Y lo que estamos viviendo es esto. Tenemos ya la confesión del mismo gobierno donde le habla a la FAO sobre ciertas ayudas que debe comenzar a llegar a Venezuela debido a la crisis económica que estamos viviendo. Nos estamos preparando para algo que ya había sentenciado el doctor Arturo Uslar Pietri en 1999, que en Venezuela se vendría a la Cruz Roja a repartir sopa a la gente pobre en las calles debido al hambre. Por eso yo te decía, vamos a hablarlo desde un punto de vista económico, un desastre. Regenerar o por lo menos poner en marcha este desastre es peor todavía, porque ellos siguen poniendo las mismas técnicas. Ellos no han cambiado su mente atrasada y creen que presionando más, como hace el comunismo, pero ahora no hay plata, que se la comieron toda. Ni las reservas que tenían guardadas la gastaron, no sabemos a dónde fueron a parar. Entonces yo me hago esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Porque como están las perspectivas, uno dice,
vamos a hacer como si estuviéramos pensando, no vamos a hacer como si estuviéramos hablando un coloquio entre tú y yo, sino vamos a lucubrar un poco. ¿Cómo sacas a los criminales de tu casa con armas? ¿Le vas a decir, niños, váyanse, no coman más, no se sienten más, no usen mi casa más? ¿O vas a tener que poner la fuerza o la policía los vas a tener que matar? Tomo esta pregunta, ¿no? Un padre de familia, ¿qué hace? Se va a seguir haciendo que usen a sus esposas, a sus hijas, que no le den futuro, y ellos están en una vida no buena, de millonario. Yo no entiendo qué difícil es razonar en este momento. Qué difícil es decir, viva la democracia de estos delincuentes. Oh, señores, esto se tiene que terminar. Es un país que le quebraron la lógica, profesor. Es un país donde le dijiste que el delincuente se iba a portar bien si le decía, mira, chico, no hagas eso es caca, pao, pao. Entonces al país le dijiste que eso era posible y el país se lo creyó. Y ese sector del país lo ha vivido, se ha ido adaptando a esa mentira, mientras el delincuente se ha ido acomodando de una manera bien eficiente, se ha ido solidificando, se fue quedando con todo. Y por supuesto el delincuente pasó a penetrar hasta la policía, quien te tenía que por obligación defenderte. Tú le dijiste, no chico, no me defienda, vale, este delincuente no es tan malo, él se va a portar bien. Y entonces el tipo se sumó al delincuente y se convirtió en que los que son los dueños del uso de la violencia legítima en parte de un Estado, que están en la obligación de defender a la sociedad frente al acto delincuencial, parte de ellos decidieron sumarse al acto delincuencial porque tú lo rechazaste, lo fuiste obligando a eso. Aquí nosotros llevamos un proceso que yo lo denominé hace mucho tiempo como un premeditado odio a la Fuerza Armada. Aquí se estimuló a la población venezolana a que odiase a la Fuerza Armada. Fue un gen muy bien estructurado por Fidel Castro, generó toda una estructura de odio paralelo en lo que yo llamo la oposición vegetariana, esta posición vegetariana que adormece a la sociedad para que el comunismo, la oposición carnívora, la esclavice. Entonces se fue generando un odio a la Fuerza Armada. Chávez la fue pervirtiendo a límites salvajes, convirtiendo a gran parte del alto mando en una estructura de un cártel de narcotráfico, que es evidente. Las pruebas son ya tan evidentes que son insoportables ante el oído de cualquier venezolano que sienta algo por su tierra. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo es un proceso de destrucción que no es nuevo, que fue advertido, que fue señalado, que se indicaron cuáles eran las herramientas y los caminos a tomar para poder recuperar el país sin que llegásemos a este desastre. Hoy somos un país que está señalado por ser un adláter del terrorismo internacional. Somos un país que está señalado y visto por cualquier nación como un narcoestado. Somos el país que tiene entre las primeras 10 ciudades, 3 de las ciudades más violentas del mundo. Somos el número 1 en corrupción en el planeta, y tenemos ya una inflación que solamente nos gana Zimbabue, porque allá los billetes ya son en trillones de la moneda de allá. Aquí ya vamos para eso. Ahora, vamos a hacer para que todos razonemos, porque acá, y tú lo sabes, está Latinoamérica en la misma circunstancia. Algunos en una etapa, otros en otra etapa, otros queriendo hacer que esto cambie de una manera totalmente diferente, pero al final de los caminos, en distintos tiempos, en el corto, el mediano y el largo plazo, me encuentro que parece que no hemos aprendido nada. No se encuentra en el caso de una suposición, ¿no? En el caso de Colombia. Colombia está combatiendo a la guerrilla que está apoyando el narcotráfico y que tiene conexiones con Maduro. Estos delincuentes, que no son guerrilleros por la patria, sino son delincuentes narcotraficantes, Colombia ahora los perdona y los hace políticos. Pero Colombia no tiene la capacidad de sacar la pobreza, ni tampoco puede tener el control de las tierras y las plantaciones de
de que tienen y las conexiones que tienen todos estos delincuentes llamados guerrilleros, ¿no te parece que Colombia tiene a corto y largo plazo va a caer igual que Venezuela? Porque los otros genios no van a poder combatir la pobreza, porque en este momento Colombia se mantiene con mucho dinero que viene de Estados Unidos y asesoramiento norteamericano para combatirlo. El día que dejemos de poner plata a los trabajadores norteamericanos en Venezuela, yo no sé cómo se van a arreglar para encontrarse de vuelta con un camino de Venezuela en Colombia. Digo yo, capaz que me equivoco, pero ojalá que me equivoque. No, el Foro de Sao Paulo es una estructura que hizo muy bien su trabajo. Pues tenemos que recordar que la fundación del Foro de Sao Paulo, ejecutada por Fidel y Lula en 1989, uno de los primeros grupos políticos, quiero colocarlo muy bien eso, porque así fue recibido como tal, no como el ente terrorista, guerrillero, criminal, narcotraficante, que es la FARC. Fue recibido y entre la Junta Directiva del Foro de Sao Paulo como un movimiento político de alta factura, tanto la FARC como el ELN. Eso fue recibido durante la generación de los primeros años del Foro de Sao Paulo, y todavía se vivió aquí el vergonzoso hecho de Chávez pidiendo un minuto de silencio por la muerte de Reyes, de semejante criminal, y cuando se murió Manuel Nanda, casi que en Venezuela se decreta el luto nacional, porque esa estructura del Foro de Sao Paulo está ahí para eso, para destruir a nuestras naciones. No puede ser que en estos 10 o 15, 16, todo el siglo XX, todo este siglo XXI, todo este inicio del siglo XXI, lo hemos visto marcado en Latinoamérica por este proceso que nace del Foro de Sao Paulo de 1989, que ha venido destruyendo las naciones y minando al latinoamericano, más allá de lo que pueda hacer en el daño económico y de infraestructura que está viviendo cada uno de nuestros países, y el derribo de las instituciones, o el amalgamar las instituciones a la obra y gracia de quien esté en el poder para el momento. No, lo que es más salvaje es cómo fue minando la voluntad interna de cada uno de los venezolanos en los países de los que estamos hablando. Y en Venezuela han tenido un éxito extraordinario. El venezolano dejó mucho de sí al olvido, perdió mucho del amor propio. El venezolano nunca ha tenido mucha memoria, y mucho menos en lo que es política, pero ahora hasta rechaza lo que fue verdad, lo vivido lo toma como mentira y se escuda en esa mentira para no atender a la realidad. Y es una cosa que estamos viviendo y con mucho dolor, y eso es uno de los logros del Foro de Sao Paulo: secar a la población, minar de manera directa la lógica, acabar con cualquier sentimiento hasta de amor patrio para la defensa real de una nación. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Contigo es importante hablar porque Latinoamérica va en los distintos caminos en la misma posición. Por la inoperancia, cuando lo agarran, lo que llamarían los que sacan el dinero, o ladrones que existen de derecha, existen lo mismo y van para el mismo camino, tarde o temprano. Ahora yo voy a esto. Estados Unidos, mi país, los políticos que están teniendo el control en estos momentos, hablamos del presidente Obama, ¿por qué no hablan? Si no hablan, ¿por qué una vez que ustedes ya no pueden mantener más a Cuba, Obama hace una estrategia para mandarle dinero a Fidel de distinta manera para mantenerlo en el poder? ¿No se dan cuenta? ¿O hay una supremacía en ganar el cash en vez de millones de seres que están destrozándose y sin futuro? Y yo me pregunto, ¿cómo pensará Obama que van a seguir muriendo mucha gente en toda Latinoamérica antes, o nos conviene económicamente a nosotros? Porque, te soy muy franco, a nosotros nos conviene que ustedes estén mal. Sí, sin duda. A nosotros nos conviene, a los banqueros, y no estamos hablando de acá del gerente de Miami, de estos bancos, esto no, porque son empleados nada más de una central. Acá tenemos una central, 13 bancos de la Reserva Federal, que son bancos internacionales que manejan la economía. No la maneja Estados Unidos, la economía la manejan estos 13 bancos de la Reserva Federal, que no es un banco de los Estados Unidos, es una banca privada
y que nosotros le pedimos, el presidente tiene que pedir el dinero y ellos le dan el dinero al presidente. Y acá te mienten y te ponen Banco de los Estados Unidos. Mentira, es un banco de Estados Unidos, pero no, la Reserva Federal no tiene nada que ver con federal. Es un engaño. Ahora yo te hago esta pregunta. Si Estados Unidos le da préstamos, esta banca, a donde por alguna razón va a tener un beneficio hoy, mañana o pasado, y este dinero que le presta, cuando se le da cabida a Maduro, a Fidel o a los otros, al de Ecuador, los capitales de sus países, ahora nosotros los tenemos acá en Miami. Sí. Y vuelven a caer en los bancos norteamericanos. O sea, muchos venezolanos trajeron su dinero y lo pusieron acá en Miami. Sí. Y ese dinero era de préstamos que habían conseguido en otra oportunidad en Venezuela. Muchos préstamos hechos hacia el gobierno, la gran mayoría hechos hacia el gobierno, con el aval de lo que nosotros vamos a tener que pagar y vamos a pagar mañana de una manera muy dura, con más hambre, con más involución, con más retroceso, porque lo vamos a poder invertir hacia lo que debe ser el futuro. Nuestro futuro inmediato es un tanto oscuro, profesor, porque pasa primero por terminar de salir de esta pesadilla, algo que se nos pone más difícil, porque lo que vivimos es el inmenso esfuerzo por democratizar esta desgracia. Yo le hablaba del mismo 7 de la semana del triunfo electoral, quiero volver a especificarlo, el triunfo, entre comillas, el triunfo electoral de diciembre. Yo le hablaba a usted con mucho dolor del amargo sabor a déjà vu que estaba sintiendo yo, porque me recordaba este triunfo electoral del 2007. Y esta semana hubo otro capítulo que me recordaba a esas fechas. Esta semana fue lo que se llama la inauguración del año judicial. Fue un acto que, ponerle el título de solemne, es por la forma, más no el fondo de lo que se vivió allí, que es el acto que toma la alta magistratura del país para darle eso, el inicio al año judicial. Y hubo una de la oradora de orden, la del discurso de orden, grita "Chávez vive". Y me recordó el año 2006, por supuesto, el año 2006, frente a la inauguración del año judicial, los magistrados coreaban "UA, Chávez no se va". Entonces, después vivimos en el 2007 aquel triunfo de un no a la reforma constitucional propuesta por Chávez aquel entonces, y ese gran triunfo nos trajo hasta aquí, todavía rodeados de chavismo en el año 2016. Y ahora, frente a este nuevo triunfo electoral, vemos cómo se siguen validando las instituciones tomadas por el chavismo, cómo se sigue vistiendo de democracia la estructura que va destrozando, que ha destrozado Venezuela y la ha convertido en un narcoestado, cómo se le miente a la población diciéndole que ahora podemos ir en un proceso democrático cuando todos los poderes están tomados de manera directa por la estructura chavista. Aquí no hay voluntad parlamentaria política para poder hacer los cambios que son necesarios hacer, porque precisamente vestiste de democracia a un criminal, y el criminal no atiende al pao, al caca, al quédate quieto. El criminal o lo sacas, lo acorralas, lo encarcelas, o el criminal va a seguir apabullándote y acabando contigo. Esta misma muestra de lo que ustedes vieron, este video de los presos con armamento militar disparando al aire con piscina. Sí. Sí, no, las cárceles aquí, usted se asustaría. En Tocodón, precisamente, creo que hay una discoteca que se llama Tokio. Llaman al pueblo, la gente va a las fiestas que hay en Tocodón, Puerta Franca. La gente va a pagar su entrada, pues, ofertas, hay ladies night, ahí hay piscinas, ahí hay unas discotecas impresionantes. Y eso es el pan de 2, 3, 4, 5, 6 de las cárceles del país, mientras hay cárceles que simplemente son, esas mismas cárceles tienen sectores que son depósitos de seres humanos, y hay cárceles donde esa humanización que propuso el gobierno, que estimuló el gobierno con ciertos beneficios a ciertas áreas del pranato, llegan de manera distinta. Pues hay paranes que no les bajan esos beneficios a sus súbditos, sino que se los toman todos y arremeten con más violencia
hacia el resto de los presos. Lo que nosotros vivimos, profesor, no tiene nombre. Intentarlo describir siempre me cuesta, porque todo esto ha sido estimulado metodológicamente por el régimen. Han sido colocadas las fichas para que esto sea una realidad política, para que esto sea la realidad del día a día del venezolano. Y esta locura que se vive en las cárceles se ha ido trasladando a diversos sectores de la sociedad. Aquí tenemos cada vez más bandas armadas contabilizadas, admitidas por el gobierno, bandas con armamento militar, son más de 18.000. ¿Qué es lo que está sembrado en nuestra población, no solo en el gen del venezolano, de ese hombre nuevo que siempre estimulan estos procesos socialistas? Les diste armas, armamento militar de alto nivel, y le diste una estructura donde fuiste validando ante la sociedad que ese pensamiento, esa voluntad criminal puede ser tolerada y hasta aplaudida en muchos casos. Que vemos este reflejo, vemos el entierro de este Pran, el conejo, vemos a la gente volcada en las calles, vemos una manifestación de gente siguiendo el féretro, igual como seguían el féretro del criminal Hugo Chávez. Lo que vimos es esa homologación que se ve reflejada en una de las paredes de la cárcel de Margarita, donde hay un retrato del conejo al lado de un retrato de Hugo Chávez, y uno puede ver que simplemente la diferencia es quién fue más genocida, quién fue un traficante menor, quién impuso un narcoestado. Son las diferencias que uno ve en la foto. Pero ante la justicia, el que comete un solo crimen ya está en contra de la ciudad. Entonces, sí, no hace falta tener muchos o pocos, o qué cantidad, o acá dónde ha llegado. Lo que sí me preocupa, te hablo bien clarito, o se nota más, es que, como te decía hace un ratito, hasta qué punto está involucrado el presidente de los Estados Unidos, Obama, que está alimentando o protegiendo a estos grupos criminales al darle dinero a Cuba para que siga administrando o siga manipulando a todos ustedes. Está bien, la estrategia que importa es los Estados Unidos. Tanto no importa Venezuela, tanto no importa los cubanos, tanto no importa los venezolanos, los ecuatorianos. Lo que cada país tiene que importarle su país y su gente, que eso es lo importante. Ahora, ¿qué perspectivas tiene Latinoamérica? ¿Qué perspectivas tiene? Desde un punto de vista económico, no le veo salida, porque, como bien tú decías, las deudas que ustedes tienen lo van a tener que pagar por años, años y años. Uh-huh. ¿De dónde van a sacar el dinero para poder ustedes rehacerse en caso de que mañana Venezuela, la oposición, lograra sacar a Chávez? A Maduro, al del pajarito. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, ahora yo te hago otra pregunta. ¿Del dinero de dónde va a salir, dado que el petróleo está en condiciones? Ustedes no tienen ninguna otra forma de conseguir dinero. Ni tienen crédito, porque los créditos ya lo gastó todo Maduro, más de lo que podían sacar. Yo me hago esta pregunta. ¿Qué van a comprometer ustedes ahora para conseguir dinero para darle de comer a la gente de ustedes? Y yo me pregunto, ¿de dónde va a salir el dinero? O se van a tener que endeudar más todavía, entonces van a tener que pagar sus nietos, tataranietos y todas las deudas con intereses y todo, por lo menos para hacer un intento, porque tampoco sabemos si ese intento poniendo dinero va a dar resultado. Uh-huh. Por eso es que el cambio tiene que ser profundo, profesor. Va más allá de salir del chavismo, va más allá de salir de Chávez y Maduro. Nosotros tenemos que cambiar el sistema político, nosotros tenemos que deslastrarnos del socialismo, y para deslastrarnos del socialismo tenemos que salir del régimen. Lo que llamo el régimen es el gobierno y la oposición complaciente, esta misma oposición que pone a Venezuela como el país que tiene más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad para poder generar el primer episodio que es fundamental para poder desarrollarnos, que es la confianza. El mundo tiene que volver a percibir a Venezuela como un país serio. Para poder hacer eso tiene que cambiar, tiene que evolucionar, tiene que romper con la estructura socialista, claro, que y si no, ¿quién va como esclavizada y sembrada? Si ustedes necesitan el dinero de los demás. Si ustedes no dan confianza, no se lo van a dar.
Exacto, por eso es nuestro primer paso es ponerle fin a esta locura y montar una estructura que genere confianza. Gente con credenciales reconocidas en el mundo, con capacidad de trabajo, con visiones con estrategias claras, estrategias modernas, estrategias que han llevado a los países a la modernidad, estrategias que han sacado a los países de la ruina, estrategias económicas que, como no, tienen un impacto fuerte en su inicio y que después traen inmediatamente beneficios. Sí, pero yo te hago otra pregunta. Tenemos que ser muy sinceros. Leal. Dígame. El impacto difícil del primer momento es muy difícil. Ustedes tienen todo subvencionado. Tienen un salario que no vale nada. Tienen ustedes la infraestructura rotas. Las empresas están anticuadas. Tienen que reequiparse todas nuevas. Yo me pegó esta pregunta, por eso yo te preguntaba a ti. ¿Qué camino nos queda si es cuestión de pedirle a los delincuentes, Maduro, a los delincuentes apoyados también por Raúl Castro, apoyados por una administración norteamericana que no entiende estas cosas, se desligan del proceso y después la vamos a pagar? Claro, los grandes bancos son los únicos que van a salir beneficiados, por supuesto, porque las deudas ustedes lo van a tener con la banca internacional, no la van a tener ustedes con nadie más. Entonces, qué interesante poder hablar contigo, qué interesante que vemos que la gente tiene que comprometerse en política y lamentablemente si hay un 60% de venezolanos que no le importa nada, qué triste, ¿no? Es lo mismo con los cubanos, que ya lo han destruido, muchos están llegando a los Estados Unidos, pero no le importa la política. Vienen por el cash nada más. Son económicos. Y entonces, ¿a dónde va lo que tú me estás hablando de respetar un país, de pensar en el país? Porque a los que vienen acá ya no les importa más el país de ellos. Le importa porque se acuestan por la familia y los recuerdos que tienen, porque son adultos ya cuando vienen. Pero no les importa por decir voy de vuelta a ese lugar a luchar por lo que es mi país. Entonces yo me pregunto, ¿en qué etapa estamos, mi querido Noel Alejandro Leal? Y gracias por la valentía que tienes tú de defender lo tuyo en condiciones que para mí de afuera es fácil de hablar, pero es muy difícil, quién sabe, de comprender lo que tú estás viviendo. Te lo agradezco muchísimo. Sabes que tienes las puertas abiertas siempre aquí. Gracias. Y vamos a estar al lado tuyo todo el tiempo que sea necesario. Profesor, yo quiero, antes de que terminemos la conversación de hoy, colocarlo usted también dentro de ese marco de este no entender lo que sucede. Como el país no ha hablado claro y no se expresa de manera clara y encanta vivir vestido de democracia esta desgracia, vemos lo que sucedió esta semana. Esta semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le otorga su asiento principal, la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a Venezuela. A esta Venezuela que está viviendo esta realidad, esta violación constante de los derechos humanos, esta destrucción económica y política, y quien va a ejercer la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es Rafael Ramírez, el hombre que logró, siguiendo las instrucciones de Chávez, siguiendo las instrucciones de Fidel, acabar con lo que fue hasta los 90 la quinta empresa del mundo, PDVSA, la quinta empresa del mundo, la quinta empresa más importante del planeta, la empresa que maneja las reservas petroleras más importantes del planeta, la destruyó hasta convertirla en lo que es hoy. Una cosa que no tiene razón de ser, más allá que seguir financiando la corrupción y seguir prestándose para el lavado. Rafael Ramírez viene a ser el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de este momento histórico que está viviendo el planeta, con esta desgracia del terrorismo hecho ley, con la realidad que estamos viviendo, donde ya no hay un enemigo claro, donde los bloques se perdieron, donde el enemigo se vuelve multinacional y pierde identidad como país.
Ese es el nuevo presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y de eso también tenemos culpa los venezolanos en dos cosas, no solo de que vaya él a ejercer ese cargo puesto por el régimen, sino la manera en cómo hemos ido vistiendo democracia, esta desgracia. Fíjate una cosa, te voy a contar lo que me decía un individuo, no lo que dicen los banqueros para el público, no lo que dice la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ella misma puso para tú quejarte de los bancos, puso una oficina en su propio lugar para enterarse de quién se está quejando, sino que cómo va a ser tan desastroso, porque como te dije, una cosa es pensar a corto plazo, el hambre, otra cosa es pensar a mediano plazo, cómo esta gente va a dejar lo que tiene para conseguir dinero a largo plazo, a ver si se la juega, si sale bien o sale mal. Recuérdate que el banquero me dijo, mire, la mayoría del mundo no sabe y hay que jugar con ellos. Como no saben lo que dicen, no saben lo que pasa, nosotros tenemos que planificar a largo plazo. Y si yo planifico a largo plazo, le voy a prestar un ejemplo a Venezuela dinero. Pero digo, ¿pero cómo le van a prestar a Venezuela dinero si no lo pueden pagar? Y después dicen que se van a ir a bancarrota y tampoco le van a devolver el dinero a ustedes. Fíjate que es lo que te estoy diciendo. Y tú crees, pero entonces no, el banco hace que la gente ponga dinero de sus bolsillos para prestarle a Venezuela y supondrán que después lo va a pagar. A los que dirigen los bancos, no estoy hablando ni el que pone dinero en el depósito de los bancos, no estoy hablando a los gerentes de los bancos, estoy hablando a los que dirigen esta banca internacional. ¿Sabes lo que me dijeron? Concreto. A nosotros no nos interesa que no paguen. Porque si no pagan, yo les manipulo el país a las conveniencias que a mí me conviene y yo gano por otro lado. No, hay gente que cree que el poder es dinero, no entienden lo que es el poder. Y hay gente que cree que el poder es poder, tampoco entienden lo que es el poder. El poder es algo que está bien organizado y el dinero es una de las herramientas para la consecución del verdadero poder. Claro, a ellos no les importa, no importa prestarle al comunismo. No, a lo que llaman comunistas, o el del pajarito, por ejemplo, porque de esta manera lo tienen condicionado el del pajarito. Y también le presta a la oposición que va a arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque las dos juegan a la vez. No es que una es independiente de la otra. Si yo te presto a ti a un interés, como Venezuela debe estar en un interés, para prestarle a Venezuela, van a tener para ustedes intereses, el más caro del mundo, hay que pagar con intereses. Ahora, yo me pregunta, y el otro, lo perdí, yo me lo compenso después con un alto interés y se terminó el asunto. No es solo el alto interés. Destruir un país es un gran negocio. Imagínense que usted puede destruir un país y hasta después partirlo en pedacitos y fundar otro. Cada vez que oímos ese empeño en haber convertido a México en estado fallido, cuando el default argentino de hace unos 10 años, ese empeño en convertir en Argentina en partirlo en pedacitos, igualito con Venezuela habrán esas apetencias, pero se puede partir en pedacitos un país o se puede ir a buscar lo que queda de país, pues. Bueno, pero vamos a hablar, no podemos tocar México, porque México, el director de la DEA de drogas acaba de decir, y está grabado, de que los políticos en México fueron apoyados por los narcotraficantes y así está tomado el país por los narcotraficantes. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿qué me están hablando de México, de la organización y del progreso de México? Ahora que la parte económica pueda mantener a los mexicanos en la miseria, por eso se van de México, y puedan tener los mexicanos controlar con un salario mínimo que no sirve para mantenerse, como lo que está pasando ahora en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Miami en particular, ganar 8 pesos la hora o 7.20 la hora, no pueden pagar ni la renta. ¿A dónde vamos? ¿No se ven? ¿Los políticos acá en Miami no están viendo la situación? Nosotros venimos reclamando que el salario debe estar en $15. ¿Por qué? Porque todos los productos ya aumentaron. La caja de comida que vas a comprar, te ponen engañosamente, y espero que todos los que me estén escuchando lo vean,
se redujo 2 veces la altura de la cajita de comida, parece igual, pero no es igual, y se aumentó en estos 2 años casi un 60%, y los salarios hay 6, 7, 8 años que no se aumentan nada. Y dicen que no hay inflación, que la inflación es el 1% o el 0,7%. Por eso me pregunta, ¿la caradurez existe en Estados Unidos? Como lamentablemente estamos llevando a la convivencia y después vamos a pagar las consecuencias. Mi querido Noel Alejandro Leal, es tu casa. Para la próxima, ¿la Asamblea se va a ocupar de si Maduro es o no venezolano? Mire, yo lo dudo, bueno, sería ir contra sus propios conceptos. Ya tanto el que era el secretario general de la Mesa de la Unidad como el principal candidato, Enrique Capriles, habían dicho que la nacionalidad de Maduro era un asunto irrelevante. Hoy corren cartas donde le están pidiendo a la directiva de la Asamblea Nacional que se ocupe de ese asunto, ¿no? Pero en lo particular yo lo dudo, ¿no? La Asamblea ha sido bastante complaciente con las decisiones que se emanan desde ese tribunal que acaba de gritar Chávez vive, y ha venido adaptándose a lo que va diciendo el tribunal, y ya técnicamente ya no se habla de que tienes una mayoría calificada, ya no se está hablando de lo rotundo del triunfo electoral de diciembre. Ya nos vamos adaptando a darle cada vez más convivencia al gobierno, y para darle más convivencia y vestido de democracia y cohabitar, cogobernar junto con el gobierno, no puedes venir a levantar una olla tan delicada como es terminar de certificar que Maduro no es venezolano. Se nos voló el tiempo, nos encantaría seguir escuchándote, pero lo dejamos para la próxima. Aquí estaré, si Dios quiere. Gracias, Noel Muchísimas Alejandro gracias. Leal. Un abrazo grande para ti. Una pausa y ya volvemos.